Hola, mucho gusto. Hoy realizaremos un ejercicio de saneamiento. Respecto a que debemos de dimensionar la instalación de saneamiento de un bloque de viviendas, donde me dan el siguiente enunciado, teniendo en cuenta que tiene red de colectores separativo e enterrados. Vale, como primera medida, personalmente, algo que no es obligatorio, pero yo preferí sacarme como los datos aparte, o sea, siendo como más directa, como una clase de chuleta, por así decirlo, ya que había tanto texto y tanto como así que no lo tenía como tan claro. Entonces puse como, por ejemplo, localidad igual Barcelona. Luego, bloque 20 plantas. Aparte, 2 viviendas por planta. Ventilación secundaria por toma por planta. Y también, por ejemplo, P1 es de 200 metros al cuadrado igual a cubierta plana. Y así sucesivamente con los datos, pero eso ya es algo opcional. Vale, en este primer apartado me piden el número de sumideros en cubiertas planas y diámetro de canalón en las inclinadas, donde utilizaremos la tabla 4.3 y también la 4.1. Vale, como primera medida hacemos un croquis respecto a las instancias, donde me dice que hay baño y cocina. Por lo tanto, hago un croquis con los aparatos que tiene cada instancia. Por ejemplo, en la cocina hacemos un croquis con el fregadero, lavavajillas, pila, lavadora, y en este croquis también vamos a indicar la pendiente, que en este caso es 4%, y los valores de cada aparato respecto a su diámetro y a su UD, el cual esta información la sacamos de la tabla 4.1, en donde se hacen algunos arreglos como por ejemplo, en la parte del baño del inodoro, que no es 90, sino que es 110 milímetros. Y algunos que otros detalles que se ven en la tabla. Vale. Luego haremos lo mismo para el baño. El croquis con sus respectivos aparatos, indicando sus diámetros y su UD. Vale, respecto a la igual pendiente. Luego utilizaremos la tabla 4.3 para hacer nuestra como propia tabla para sacar el diámetro del ramal de cada instancia, que es las tablas que se ven a mano derecha, en donde pondremos aparato, UD y diámetro, con la tabla que utilizamos anteriormente, pero para sacar el ramal colector utilizaremos la tabla 4.3. Vale, entonces tenemos esta tabla en donde los datos, como dije anteriormente, se sacan de la tabla 4.1. Vale, luego lo sumamos y nos da el ramal colector 12UD, en donde en la tabla 4.3 lo buscamos y si no está, que es el caso, lo aproximamos a 14UD, siempre a mayores. Vale, y este 14UD buscamos su diámetro y concuerda con 63 milímetros de diámetro con una pendiente de 4%. Y este sería nuestro diámetro del ramal colector. Vale, luego para el paño es el mismo procedimiento donde sumamos el UD, una vez que hayamos hecho la tabla de aparato UD y el diámetro. Vale, entonces para saber el valor del diámetro del ramal del bote sifónico, teniendo en cuenta el manguetón, entonces tenemos que sumamos todas las UD, habiendo utilizado la tabla 4.1, vale, y me da 10. Pero en este caso voy a restarle los 4 UD del inodoro, ya que este va aparte por temas del manguetón, va directo a la bajante. Vale.
Entonces nos queda que tenemos 6 UD. Posteriormente nos vamos a la tabla 4.3 teniendo en cuenta una pendiente de 4% y entonces lo aproximamos a 8 UD que corresponden a 50 milímetros. Ahora para el apartado B donde me piden el diámetro de las derivaciones de aguas residuales de cada cuarto húmedo especificando el tramo y unidades de desagüe, entonces utilizaremos la tabla 4.4 en donde cabe resaltar que tenemos que tener en cuenta que las dos primeras columnas hacen referencia a el número de plantas, pero que hay en total, es decir, en todo el edificio. Y las siguientes dos columnas es el número que hay, pero por planta. Vale. En nuestro caso tenemos más de 3 plantas, entonces nos fijaremos en cada una de estas columnas. Vale, para este apartado realizaremos esta siguiente tabla, donde especifica el tipo, el UD por planta, luego el diámetro según el código técnico, en donde lo buscaremos utilizando la tabla 4.4 y luego también utilizaremos el UD total, es decir, de todas las plantas. Buscaremos su diámetro según el código técnico y luego si hay que hacer alguna modificación que nos beneficie respecto a nuestro proyecto por economía y demás, pues los arreglaremos. Vale, en este caso tenemos cocina y baño, que cocina corresponde a R4, R5 y R6, donde sabemos que tenemos 20 plantas en total, pero en este primer caso nos hablan de planta. Por lo tanto, teniendo en cuenta el ramal colector que obtuvimos en el punto anterior, que era 12, entonces sería 12 UD por 2 viviendas por planta, que estos datos nos los da el enunciado, el cual sería 24. Este lo buscamos en la tabla y no aparece, por lo que lo aproximamos a 53, donde obtenemos un diámetro de 90 milímetros. Luego hacemos la parte total, que sería esos 24 UD que acabamos de obtener y lo multiplicamos por las 20 plantas que tenemos, lo cual me da 480 UD, el cual lo busco en la tabla, no lo obtengo y lo aproximo a 740, perdón. Y así obtenemos un diámetro de 110 y así lo dejamos. Luego vamos con el baño, que el baño sería R1, R2 y R3, que lo multiplicamos por 10 UD, que fue lo que obtuvimos en el ejercicio anterior en la tabla. Vale, esto lo multiplicamos por 2 viviendas por planta y me da 20. En la tabla lo aproximamos a 53 y obtenemos un diámetro de 90. Luego para las plantas totales multiplicamos ese 20 UD que acabo de obtener y lo multiplicamos por las 20 plantas que tengo. Me da 400. Lo aproximo en la tabla a 740 y hoy obtengo un diámetro de 110, en lo cual debo de recalcar que 110 de diámetro es obligatorio para el baño por el tema del inodoro, o sea, en ningún caso puede ser menor a esto. Ahora vamos con el apartado C, donde me piden el diámetro de las bajantes de aguas residuales, especificando las unidades de desagüe, indicando el diámetro de cálculo y el adoptado. Vale, donde utilizaremos como primera medida la tabla 4.6 para calcular el sumidero respecto a la cubierta plana. En este apartado sé que los canalones tienen una pendiente de 0,0
5. Y como vamos a calcular solo la cubierta plana, entonces sería respecto a P1, donde sabemos que la superficie es 200 metros al cuadrado. Esto lo miramos en la tabla 4.6, donde nos damos cuenta que ese 200 metros al cuadrado está en la parte de 200 es de esta superficie, la buscamos en la tabla y obtenemos que sería 4 sumideros. Luego, para la parte de los canalones utilizaremos la tabla 4.7, pero como tenemos de localidad Barcelona, esta tabla en sí no nos sirve directamente, ya que esta está relacionada a un lugar específico. Esto lo podemos ver cuando dice diámetro del calandrón para una región pluviométrica de 100 milímetros partido hora. Por lo tanto, esta la deberemos de corregir y luego de corregir, ahí sí aplicaremos esta tabla. Para este ejercicio utilizaremos el mapa de isoyetas y zonas pluviométricas, donde tenemos la localidad de Barcelona. Por lo tanto, tenemos que buscar en el mapa dónde está Barcelona. Vale, porque con este vamos a resolver lo de la cubierta inclinada, sabiendo que tenemos una superficie de 200 metros al cuadrado. Vale, pero para resolver el ejercicio necesito saber el IP, que lo sacamos del mapa en relación a Barcelona. Primero tenemos que ver la tabla B1, donde tenemos que localizar Barcelona si está en la zona A, que es la de arriba, o la zona B. En nuestro caso, Barcelona está en la zona B. Y respecto a su número, que es de 60, entonces lo buscamos en la tabla que concuerde zona B con 60 y obtenemos 135, que ese sería nuestro IP. Vale. Ahora, para resolver este apartado, sacamos los datos como que la cubierta inclinada, su superficie es de 200 metros al cuadrado correspondiente a P2 y P3, donde sabemos que tenemos que corregir la superficie, que sería la superficie que nos dan por el FC. Y el FC lo conseguimos teniendo el IP partido 100, que ese IP lo sacamos del mapa y con el procedimiento que ya hemos mencionado. Vale, entonces una vez hayamos hecho la operación, obtenemos un FC de 1.35 respecto a Barcelona. Entonces ahora cogemos para calcular la superficie corregida de la inclinada, que sería multiplicar la superficie que nos dan por 1.35, donde obtenemos 270 metros al cuadrado. Y luego para la corregida es hacer el mismo procedimiento, que en este caso obtenemos los mismos 270 metros al cuadrado. Vale, ahora sí podemos realizar o efectuar el procedimiento con la tabla 4.7, pero con las superficies corregidas, es decir, con los 270 metros al cuadrado de la inclinada, que lo aproximamos en la tabla y sería 335 con una pendiente de 0.5, que esto me lo dan en los datos. Consigo un diámetro de 250 milímetros y luego para la plana, como no tiene pendiente, no se corrige. Ahora para el apartado de donde nos piden diámetro de las bajantes de aguas pluviales, especificando el diámetro de cálculo y el adoptado, utilizaremos la tabla 4.8, teniendo en cuenta que nuestro IP es de 1.35 y con la superficie de la cubierta plana
nuestro dato que nos da el ejercicio y también el dato que obtuvimos anteriormente de la superficie corregida. Por lo tanto, realizaremos la siguiente tabla donde diremos el tipo, la superficie de metro al cuadrado, la de los datos y luego la superficie corregida, metros al cuadrado. Y luego buscamos en la tabla y nos saldrá el diámetro de la bajante. En este caso tenemos P1 con una superficie de 200, donde la corregida es 270 metros al cuadrado, donde la aproximamos a 318. Con este dato lo buscamos en la tabla y nos sale un diámetro de la bajante de 90 milímetros. Esto lo mismo para P2 y P3. Ahora para el apartado E, donde nos piden los diámetros de todos los tramos de colectores enterrados, especificando el tramo, tipo de colector, superficies para aguas pluviales, unidades de desagüe y superficie corregida para aguas residuales, así como la superficie total corregida, realizaremos un croquis y luego una tabla con todos estos datos, donde utilizaremos la tabla del Código Técnico 4.9, teniendo en cuenta que tenemos una pendiente del 2%. Como primera medida realizaremos nuestro croquis, donde pondremos todos los datos que tenemos de los apartados anteriores, tanto en la parte pluvial como en las residuales, y ya luego lo sacaremos por los tramos e iremos rellenando los datos como vayamos obteniendo los resultados. Este apartado lo trabajaré en conjunto del croquis y de la tabla a continuación presentada, donde especifico el tramo, el tipo, el UD con su respectiva superficie, luego la superficie pluvial con sus respectivas unidades, cada apartado, luego la superficie total mixta, la superficie total corregida, el diámetro respecto al código técnico sacado de la tabla 4.9 y lo del proyecto por si me conviene modificarlo. Vale, entonces empezamos, donde decimos que nuestro primer tramo sería R1 hacia 2, R2 hacia 2 y R3 hacia 3, donde su tipo es, todas son residuales. Luego, pero antes de esto, lo siento, hay que tener en cuenta unas especificaciones, porque para este apartado hay que tenerlo muy presente, donde sabemos que si UD es mayor a 250 UD, entonces la superficie la tengo que multiplicar, o sea, para obtenerla tengo que multiplicar 0.36 por el número de UD que tenga. Y si la UD es menor o igual a 250 UD, me quedaría con una superficie de las pluviales de 90 metros al cuadrado. Vale. Entonces, ahora sí, continuamos. Parece 400 UD es que cada una representa 400. Este dato lo sacamos del apartado anterior, que es el de el apartado B. Vale, como es mayor de 250, lo multiplico por 0.36 y obtengo 144 metros al cuadrado. Vale, como es residual, pluvial queda vacía, mixta queda vacía porque solo es residual y corregida queda vacía. Vale, con este dato de 144 metros al cuadrado lo busco en la tabla, lo aproximo a 178 y me sale un diámetro de 90, pero en este caso estas se trataban de el baño, por lo tanto no se puede quedar en 90, sino que lo tengo que corregir en mi proyecto a 110. ¿Por qué? Porque si lo dejo en 90 puedo tener problemas, no cumple código técnico, entonces lo pongo a 110. Vale, luego tenemos R4, R5 y R6.
respecto a R4A2, R5A3 y R6A4. Siguen siendo residual. Vale, entre todas ellas tienen 480, que esto lo tenemos nuevamente del apartado B. Vale, y entonces esto lo multiplicamos por 0.36 y obtenemos 172.8 metros al cuadrado. La superficie pluvial, la total y la corregida quedan en blanco. Luego, con este dato de 172.8 lo buscamos en la tabla y obtenemos un diámetro de 90, ya que lo aproximamos a 178. Y este sí lo puedo dejar a 90 porque se trata de cocina. Vale. Luego el tramo de 2 a 3, la cual sigue siendo residual. Luego en el siguiente apartado sumaremos R1, R2 y R4. Vale. Y entonces eso me da 128. UD. ¿Cómo se pasa entonces? Digo, 1280, perdón. ¿Cómo se pasa de 250? Entonces lo multiplico por 0.36 y obtengo 460.8. Como sigue siendo residual, las siguientes tres casillas se quedan vacías. Y con ese 460.8 lo aproximo y en la tabla 4.9 busco 862 obteniendo un diámetro de 160. Vale, luego de 3 a 4 sigue siendo residual. Y sumo ese 1280 que tuve más R3 y R5. Vale, que obtengo 2160 UD. ¿Cómo se pasa? Lo multiplico por 0.36 y obtengo 777.6 metros al cuadrado. Las tres siguientes casillas se dejan vacías ya que sigue siendo residual y con el dato anterior lo aproximo a 862 y lo busco en la tabla, lo cual sería un diámetro de 160. El cal queda igual. Vale. Luego del tramo 4.5 sigue siendo residual, en donde a ese dato anterior de 2160 le sumo la R6, que sería 480. O sea, se lo sumo y eso obtengo un resultado de 2640 UD. ¿Cómo se pasa de 250? Lo multiplico por 0.36 y obtengo 950.4. Las siguientes tres casillas quedan vacías. Y con este dato último lo busco en la tabla y obtengo un diámetro de 200, ya que lo aproximé a 1510. Luego de P1 a 1 ya es pluvial, por lo tanto UD no tengo, esa casilla la dejo vacía, ya que tengo que llenar la siguiente que es superficie pluvial, que correspondería a 200 metros al cuadrado. Este dato lo obtuve de el apartado C con la tabla de lo de la corregida, que utilicé la tabla 4.8. Vale, de esta pluvial digo que como es pluvial no es mixta. Vale, para la siguiente casilla que es superficie total corregida, tendré que aplicarle el FC a ese 200 metros al cuadrado, que me dará lo que obtuve de 270 metros al cuadrado, que lo hice en el apartado C, que es la superficie corregida. Vale, entonces luego con ese 270 metros al cuadrado lo busco en la tabla y obtengo un diámetro de 110, ya que lo aproximo a 323. Vale, lo mismo sucede, o sea, los mismos datos y el mismo procedimiento lo hago de 1 a P2.
Vale, ya para P2 y P3, vale, ahora seguimos con P2, P3, que sigue siendo pluvial, por lo tanto la siguiente apartado no lo tiene. Y luego de P2 a P3 ya sumamos el tema de P1 a 1 y de 1 a P2, que sería entonces sumar los 200 más 200, que serían 400 metros al cuadrado. Luego mixta no tenemos y por tanto esos 400 metros al cuadrado lo multiplico por el FC, que es 1.35, y obtengo 540 metros al cuadrado. Esto lo busco en la tabla y obtengo un diámetro de 160. Vale, luego tenemos P3A5, que es pluvial. Luego, pero claro, estaba corriendo ya con las demás según el croquis, el cual nos tenemos que apoyar en cada apartado que hacemos. Vale, del dato anterior teníamos 400 metros al cuadrado, pues ahora le sumo 200 correspondiente a P3, por lo tanto tengo 600 metros al cuadrado. De mixta no tengo nada. Luego esos 600 lo multiplico por 1.35 y obtengo 810 metros al cuadrado. Esto lo busco en la tabla aproximándolo a 862 y obtengo 160. Y luego tengo de la 5 a la cometida, que esta ya es de tipo mixto. Vale. Y entonces ahora tengo que tener en cuenta la U de superficie de metros al cuadrado de las residuales. El último dato que tenía era de 4 a 5, que era 2640 UD. Entonces este dato lo pongo en esta casilla. Luego en la pluvial, como es mixta, pondré la última pluvial que obtuve, que sería de P3 a 5, que sería 600 metros al cuadrado. Vale, pero también hay que tener en cuenta que ahora en la mixta sumaré los metros al cuadrado. Es decir, como sabía que 2640 se pasaba de 250, lo multipliqué por 0.36 y obtuve 950.4 metros al cuadrado. Y entonces a esto le sumo los 600 de las pluviales. Y me sale que de mixta tengo 1550,4 metros al cuadrado. Vale, este dato lo multiplico por 1.35 para obtener la corregida y obtengo 2093 metros al cuadrado. Esto lo busco en la tabla, lo aproximo el dato y obtengo 250 de diámetro. Vale, ahora para el apartado F me piden el dimensionado de las arquetas indicando tipo y dimensiones interiores, donde utilizaré la tabla 4.13 con el resultado que obtuve en la tabla del apartado anterior.